Bueno, ahora sí, voy a comenzar. Si quieren, primero, antes de ir a la pregunta que ya había anticipado María, eh, hola, primero, hola, ¿cómo están? Que algunos de los que llegaron recién. Bien. Eh, ¿Todos tienen ahí más o menos la consigna del trabajo práctico a mano? ¿Quieren que la comparta? Así lo tenemos a mano ahí. Esperen que comparto pantalla. Una ventana. TPI. Acá está. ¿Sí? Bien. ¿Todos ven ahí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Bien. Bueno, como les mencionamos la clase anterior, la clase que estuvieron eh, con Mónica y un poco lo que estuvimos trabajando conmigo en los prácticos, el primer trabajo práctico que es obligatorio es sobre el Inca Garcilaso de la beca, ¿no? Ustedes ya todos pudieron ir leyendo el material, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Les resultó fácil, difícil? ¿Cómo lo sintieron en la lectura? Primera impresión. Más o menos, fácil, difícil. Se leen, ¿no? Muy Más narrativo. sencillo de leer, más Muy sencillo. sencillo de leer. Exacto, no es que encuentran palabras complejas ni que tienen que reelaborar una metáfora, como después van a ver que en Barroco les va a suceder y van a terminar queriendo más al Inca después de ver Barroco. Pero bueno, sí, es mucho más simple, es narrativo, muy bien. Por lo tanto, no hay mucha complejidad con respecto a determinadas palabras, solamente que sí hay palabras que por ahí en su época significaban otra cosa, como la palabra gentilidad, que yo se las marqué en la clase, o protestación. A mí, por ejemplo, es una palabra que hoy tiene otra acepción, pero que en ese momento tenía otro significado. Son dos palabritas que por lo menos a mí podemos marcar que hay una oposición en cuanto al sentido, ¿no? Bien. Ahora vuelvo al práctico. El corpus básico que nosotros trabajamos en los prácticos y ahora, en este momento, son los que están ahí al comienzo, ¿sí? Les recordamos un poco lo que le decíamos, un poco teniendo en cuenta la pregunta que hizo María hace un ratito. El libro es uno solo, Comentarios Reales es uno solo, ¿sí? Solamente que la edición Ayacucho decidió sacarlo en dos tomos porque era mucho, ¿sí? Pero ustedes imagínense que esto va todo junto. Lo que pasa es que esta editorial tomó esa decisión editorial, ¿bien? Entonces cuando hablamos de tomo 1, tomo 2, siempre hablamos en relación a esta edición, que es la de Ayacucho. Ustedes pueden llegar a encontrar otras ediciones que por ahí están todos en un solo libro, ¿bien? Luego, el propio Inca va a hacer otros comentarios reales, que va a ser un tomo 2, pero nosotros ese tomo, nosotros no lo tomamos. Lo que va a hacer después el Inca Garcilaso es centrarse en la conquista propiamente dicha del Perú, pero esa nosotros ni la miramos ni nada por el estilo. Lo que sí, para la instancia del final, cuando ustedes deciden preparar el final, sí tienen que leerlo completo el libro. Pero para esta instancia solamente la sección que está puesta tanto en las clases como ahí en el trabajo práctico. Ven que el corpus básico es este, ¿sí? Sin embargo, para la actividad que yo les propuse como consigna de trabajo práctico, les hago como una selección de la selección. ¿Por qué les hago una selección de la selección? Porque traté de buscar los capítulos que a mí me parecen por ahí más ricos o más interesantes por alguna cuestión en particular, entonces ya los acoto a ustedes en la lectura. Entonces ustedes hacen ese caminito, por ahí si no tienen tiempo o están complicados con las lecturas, solamente pueden leer esa pequeña selección y dentro de esa selección eligen el capítulo que a ustedes les parezca más interesante, les haya llamado la atención por algo, ¿sí? Vamos como acotando eh, el espectro, ¿no? Entonces, ustedes para el trabajo práctico lo primero que van a hacer es por ahí leer esa mini selección, que la idea es que ustedes trabajen capítulos que no hayamos trabajado en la clase que yo les armo en PDF. Vieron que los capítulos, ustedes se pudieran mirar la que colgué ayer, trabaja capítulos que no son los que incluí dentro de esa selección. Pero no significa que muchas entradas posibles puedan utilizarlas luego en sus trabajos prácticos, pero para que vean otros y no terminen siendo como lo mismo que digo yo, ¿entienden? Que ustedes puedan decir algo más. Bien, entonces ustedes van a elegir de esa selección los que les interesen. Como me preguntaron también en los foros, puede ser que
hayan elegido una entrada, un tema, y justo hayan leído en otro capítulo que por ahí no está en esa selección y quieran agregarlo. Bueno, pueden hacerlo, siempre y cuando no sea un capítulo que hayamos trabajado mucho en la clase de práctico, o siempre y cuando sea como un adicional y no sea por ahí todo el capítulo completo en función de eso. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, el procedimiento es elegir uno, dos, pueden elegir más de uno, siempre y cuando tenga que ver con el tema que ustedes hayan elegido, ¿no? Sigo acá mirando el trabajo práctico. Fíjense que la consigna dice, se sugiere elegir un aspecto o procedimiento y rastrearlo textualmente para sistematizar las conclusiones que se deriven de ese seguimiento. Vieron que en la consigna la actividad que yo les propuse en el foro, que tenía un montón de opciones, también tenía el objetivo de que ustedes vean también cuáles son posibles entradas o cómo por ahí trabajar el texto bien en función de la discursividad, ¿no? Que pueden empezar trabajando determinados verbos, determinados pronombres, determinadas selecciones léxicas que les ayudan a pensar esas oscilaciones que tiene el Inca, ¿no? Entre lo puramente, esa revaloración de lo incaico y por otro lado el orgullo español que también tiene, ¿no? Que está en esa constitución propia del sujeto mestizo, ¿bien? Entonces, la idea es que ustedes elijan un procedimiento, casi que hagan como un mapeo, un marcado como hicieron en ese capítulo que yo les propuse para el foro, y luego siempre tienen que pensar en la pregunta que conduce este trabajo práctico, ¿no? Es que cómo se construye ese sujeto de enunciación, ¿bien? Y a partir de ahí tienen que ustedes hacer el rastreo del procedimiento, del aspecto que les interese pensar, ¿bien? Por eso, fíjense que en el segundo párrafo dice, el trabajo se debe responder a la pregunta cómo se construye el sujeto de enunciación a partir de, o la forma que se presenta a sí mismo y los otros, las funciones que le asigna la escritura, los interlocutores previstos, la representación del espacio americano y de la historia, la temporalidad y la memoria, la relación entre la letra y la oralidad, o alguna oscilación de las mencionadas en las clases, en la clase 1. Cuestiones que son aspectos importantes a tener en cuenta es que siempre tienes que poner un título, y con título me refiero a que sea un título que tenga que ver con lo que ustedes estuvieron trabajando, que no sea un título descolgado, o que no sea trabajo práctico número 1, el Inca Garcilaso, porque tratemos de incorporar un paratexto que sea acorde a nuestro texto, ¿no? Pensando que es un texto académico, ¿bien? O intenta hacerlo. Y por último, que esa conclusión no sea una conclusión muy general, sino que sea una conclusión derivada exactamente de lo que ustedes estuvieron trabajando, y que no necesita ser una conclusión que sea una revelación mística, ¿no? Fue una revelación mínima en función de lo que ustedes hayan trabajado, ¿sí? Acá tengo una pregunta, esperen, a ver, Rocío. ¿En nuestra lectura podemos citar la bibliografía del Inca? Bien, muy bien, es una buena pregunta. Nos interesa en este trabajo práctico que se centre más en lo discursivo, ¿bien? Y que esa sea una conclusión que se derive de lo que ustedes hayan pensado. Obviamente que pueden incluir una cita, pero que no sea, el trabajo no tiene que ser un trabajo muy extenso, y tampoco tiene que ser un trabajo que sea simplemente el registrar que, no es un registro de lectura si ustedes leyeron la bibliografía o no, porque eso después va a ser más un trabajo del teórico. Entonces, si a ustedes quieren poner una cita porque a ustedes los ayudó a pensar algo, pónganlo, pero no va a ser, no es una condición que nosotros ponemos, solamente si a ustedes les ayuda en su trabajo, y tiene que ser en tu caso mínimo, que no sea tampoco un análisis de esa cita y que se vayan por las ramas. Sí, María. Respecto a eso, Sí. yo en lo que pude armar de mi trabajo había utilizado un término que utiliza un teórico Sí. y, bueno, cité el término nada más. Exacto, perfecto. Cité el término, pero ese término iba muy a pie con la lectura que estaba teniendo y me pareció más útil. Por eso Buenísimo. estaba escuchando mucho la respuesta que estabas dando. Exacto, bueno, eso está muy bien porque puedes usar el término, inclusive si quieres puedes hacer como una mini explicación del término, pero muy cortita, como una especie de reformulación como más que nada como para que, siempre pensando, todos ya saben que yo una de mis compañeras va a ser la lectora, pero ustedes también tienen que pensar que ese texto podría ser leído por alguien que no conoce el texto. Entonces, siempre quizás una pequeña referencia a qué se refiere el término, y quedas perfecto. Siempre recuerden la forma de citación, de poner entre paréntesis la página. Yo les dejé unas normas APA ahí dentro de la celda del trabajo práctico, que seguramente las deben conocer o seguramente las han trabajado en otras materias, pero
siempre está bueno refrescar, ¿sí? No es por otro motivo. Bien, bueno, a ver dónde me ha quedado. Por acá, bueno, lo del título, lo de la conclusión. Bien, como les decía, se espera que el trabajo se centre en un minucioso análisis textual de los comentarios. El resumen del contenido, por más exhaustivo que sea, así como la confrontación con los textos, no suplen de ningún modo el requisito fundamental de analizar discursivamente el texto de Garcilaso. O sea, no tienen que hacer referencia a Colón, no tienen que comparar textos, nada por el estilo. ¿Sí? Ustedes tienen que centrar en cómo se construye el sujeto de enunciación, siguiendo algunos de los aspectos mencionados, y formular una pequeña hipótesis de lectura que tenga que ver con eso, y como les digo, no tiene que ser una verdad revelada, sino que tiene que ver con lo que estuvimos trabajando y que nosotros podamos ver que pudieron seguir este tipo de trabajo que estamos planteando. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas que hayan surgido? Ah, sí, una Sí, que era la que iba a hacer antes. sí, Estaba pensando para lo que iba armando de mi trabajo, 2 capítulos, pero no sí. pertenecen al mismo libro. Dentro de la selección uno está en el libro segundo y otro creo que era en el libro sexto. Son 2 capítulos que como que están muy separados. Esa es la pregunta, No si podía importa. utilizar esos 2 Sí, capítulos aunque no estén en el mismo, lo que sí, estaba por supuesto. trabajando, una forma más bien, más, ¿cómo había dicho? Discursiva. Ahí estaba acá en la Discursiva, sí, sí. consigna que Sí, sí, perfecto. Si vos ves que hay la contacto, función de la escritura, eso fue lo que estaba sí, mirando más que nada. perfecto. Sí, María, pueden ser de libros diferentes. eh, no hay problema. No hay problema. Mientras tenga que ver con lo que estés trabajando y no sea descolgado, siempre cuando vos pongas sentido va a estar perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno quiere plantear lo que estuvo pensando? También puede hacerlo. Así que les podemos ayudar. Lucía, Yo tengo una pregunta. dale. Si yo tengo 2 capítulos, ¿puedo sacar algunas partes pequeñas de otros capítulos que también me sirvan? O sea, no centrarme en ese otro capítulo, sino sacar algo chiquito que me pueda servir. ¿Que está fuera de la selección, decís? Claro, fuera de la selección de los 2 capítulos que yo había hecho, por ejemplo. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. No hay problema. Una consulta, ¿es necesario usar 2 capítulos? Porque yo tenía pensado analizar solo uno, bien en concreto, porque ahora están Bien. mencionando que van a usar 2, o quizás uno y un No, poquito más, y yo siento que... porque a ver, que no me acuerdo qué puse en la consigna. Seleccionar uno o dos de los capítulos mencionados. No. Ah, ok. Genial, buenísimo. Me hiciste tambalear a mí, María Eugenia, por favor. No, sí puede ser. No, porque vieron que en uno son muy ricas muchas veces las entradas, y a veces en uno pueden dar cuenta de muchas cuestiones. Sí, no hay problema con eso. Fíjense que nosotros con el capítulo 19, que también es un capítulo central, miren todas las posibles entradas que había y cómo lo podíamos relacionar. Si después encontrás alguna otra relación, no hay problema. Pero si te querés centrar en ese, está muy bien. Porque recuerden que es un trabajo corto, ¿sí? No se tienen que hacer un trabajo de 10 páginas. Van a ver que cuando empiezan a escribir, las páginas se les van a, con la selección que tienen, van a llegar perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere plantear su hipótesis o lo que estuvo pensando? Puede hacerlo. Recuerden. Bien, ¿tuvieron problemas, alguna duda en general con el texto? ¿Algo que les hizo ruido? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Claudia? Hola, no. Perdón. No, justo porque había sacado el audio y la imagen y ahora volví. Muy bien. No, igual, me gustó mucho la conferencia de Vargas Llosa. Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa. Mucho, humanizó mucho a Garcilaso, realmente. Me gustó mucho. Sí, a mí es un texto que me Entonces, gusta mucho. Me inspiró en esto de ser nuestra primera voz, ¿no? Me sentí Exacto. como parte. Me Muy gustó mucho bien, eso. muy bien. Por ahí donde quiero enganchar el trabajo. Exacto, que tiene que ver justamente con un poco el título del trayecto, ¿no? De cómo es una de las primeras voces que construye ese nuevo lugar de enunciación, que es el sujeto americano, que también es interesante porque ¿desde dónde lo dice también? Lo dice desde España, ¿no? Desde un lugar también bastante desde la añoranza, ¿no? Desde otro espacio y de otro lugar y con todo lo que eso implica, ¿no? Sí,
imaginar cómo sería también representado internamente para él ese espacio, ¿no? Porque ahora Exacto. nosotros nos construimos un mapa gigante de América y de las culturas indígenas y de Europa y de la historia y demás, pero para él sería un mundo como mucho más acotado y rico a su vez, o sea, con mucha Claro. más lupa, con mucha más visión, ¿no? Y aparte él siempre, fíjense que en todo el texto él recorta, digo, yo voy a hablar de lo que sé. Lo que sé es lo incaico, que es mi lugar, fue mi lugar, y recuerden que él también se fue a los 17, 18 años, ¿no? Claro, ¿No? Con todo eso. Y entonces también es interesante que después todo el texto va a tratar de recuperar eso olvidado, ¿no? Por eso las fuentes son tan importantes en su texto. sí. Tanto las fuentes escritas, las fuentes orales, y siempre todo el tiempo hay como una necesidad de registrar la situación de enunciación, de decir, bueno, esto lo estoy escribiendo desde acá, los olvidos, la memoria, ¿no? Como todo eso empieza como a entramarse. Recuerden siempre que cuando estamos hablando en el texto, nunca estamos hablando, eso es básico, y por ahí es algo que siempre tienden a confundirse, ¿no? Que cuando hablamos del Inca, dentro del texto estamos hablando de un sujeto de enunciación, alguien que se está construyendo dentro del discurso, ¿no? Más allá de que el texto tenga muchísimas zonas autobiográficas, que haya biografemas, ¿no? Uno que pueda registrar cosas que son reales, que uno puede ir a la biografía y decir, ah, sí, en tal año él dijo que estaba enterrado y realmente estaba enterrado, no deja de ser una construcción, que el sujeto lo que hace es seleccionar de su vida determinados momentos, determinadas situaciones, y construirlo en el discurso para generar también un efecto, o para generar inclusive eh, como lo estuvimos planteando en las clases, ¿no? Determinadas intenciones argumentativas en función de lo que quería lograr con este texto, ¿no? La reivindicación, tratar de cambiar qué opinión había sobre los incas en ese momento, tratar de limpiar la imagen de su familia, ¿no? Había muchas cuestiones ideológicas puestas en juego, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que siempre cuando hablamos del sujeto de enunciación, hablamos del sujeto de papel, el sujeto que está entramado en el texto, y que muchas veces justamente lo que no se dice por medio de esto que estamos trabajando, la subjetividad a partir de la adjetivación, del uso de los pronombres, los cambios, las transformaciones en determinadas estructuras, ¿no? Es muy interesante el valor que le da en sí a la escritura. O sea, usted mencionó algunos de los elementos, pero más allá de todo, cómo diferencia que era como una especie de Roma inca, el imperio incaico, era una especie de Roma, porque me encontré con un mapa de cómo era de grande el imperio incaico, y era enorme. Y Y llega hasta Argentina. Y todo. Y llega hasta la Argentina, ¿no es cierto? Sí, hasta Chile. Hasta Chile, La mitad de Chile era incaico, era parte de los... Si ustedes alguna vez fue a Mendoza, el puente del Inca. Sí, fui ahí. Bueno, hasta ahí, fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Sí, es increíble eso. Y un poco lo que mencionas, ¿no? El tema de la escritura, porque a mí me interesa mucho esta oscilación entre la escritura y la oralidad, ¿no? Que está muy presente, porque él va a hablar de reivindicación de los incas, que es sumamente una cultura oral que no tuvo escritura, sin embargo usa todos los moldes europeos que tiene a la mano y que es muy hábil para hacerlo también. Entonces, hay una necesidad de todo el tiempo estar fundándose y respaldándose en la escritura, pero sin embargo lo que está valorizando es la oralidad. Y si uno ve en la superficie del texto, no sé si vieron la clase que subí ayer, está entramada con la oralidad, ¿no? Con el uso de algunas estructuras, las repeticiones, ¿no? Cuando se repiten términos, las explicaciones. La repetición es una operatoria propia de la oralidad. Y a mí también lo que me interesa mucho, que es casi, me parece que es a nivel inconsciente en la escritura, es como siempre saluda muchas veces a que el interlocutor no es alguien que está leyendo, sino es alguien que está oyendo, ¿no? Y eso es muy interesante para registrar, porque eso es como una lectura que uno tiene que hacer muy minuciosa, porque a veces a uno también se le pasa en la lectura. Seguramente en una primera lectura no se dieron cuenta de eso, pero al activar, que hay que también prestar atención a esos verbos propios de la oralidad, como que uno empieza después a registrar esas cuestiones, ¿no? No sé si les habrá pasado. Sí, había momentos en donde encontraba verbos más relacionados con el escuchar, el oírme, cosas como eso, y a veces era estaba pensando, sí, esto lo escribió pensando en que podían leerlo, y era bastante fluctuante. Exactamente.
Por En eso el capítulo que elegí era como que iba y venía, iba y venía. Entonces como Exacto. que tengo que recortar el pedacito que es de escritura, que era lo que estaba analizando yo. Claro, bueno, pero vos si vas a trabajar la escritura, indudablemente vas a tener que hacer alusión en que hay una oscilación con la oralidad, Sí. porque te va a llevar, Sí. aunque vos estés trabajando la escritura, ¿no? Sí, pero no quiero que me quede el trabajo de 20 páginas. No, por supuesto, más vale, no lo vamos a aceptar, No. te lo vamos a tachar. No. No, Estoy perfecto. siendo cuidadosa con la No, cantidad. está muy bien, está perfecto. Vas bien encaminada, pero sí, Gracias. todo el tiempo estas oscilaciones entre la oralidad y la escritura es una de las que se marca y que se ve en la superficie del texto, va más allá de lo que él dice, sino que también lo que uno puede percibir en el texto. Pero sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? A mí me pasó como efecto de lectura, no sé si les pasó a ustedes, que por un momento decías, ahí vamos, Inca, ¿cómo va a revalorizar a los incas? Y por otro momento empiezas, los odias, porque no puede ser que diga semejantes cosas sobre los incas o que valorice a los españoles. Todo el tiempo uno también como lector está como en esa encrucijada porque te pone siempre en ese doble juego. Por eso los efectos a veces de lectura también tienen que ver con lo que intenta producir el propio texto. No sé si les pasó también, como a mí, que tuvo momentos de amor y odio. A mí me llamó mucho la atención de que cuando habla de la religión siempre lo justifica diciendo, pero ¿qué vamos a esperar de ellos? Era una civilización que no sabía leer, no tenía escritura y era como que, Dios. Exacto, exacto. Ven que uno también puede registrar como hay determinadas zonas de adjetivación que se aleja. A mí me gusta ver la imagen de como que se acerca y se aleja, ¿no? Se acerca a los incas, es de su cultura, pero a la vez se distancia en determinadas situaciones con respecto a la religión. No sé si ustedes leyeron en el libro 2 que dedica buena parte a la parte de la espiritualidad y la religión. Ahí vemos claramente cómo él por un lado se identifica, se solapan las dos identidades, ¿no? Por un lado dice, soy inca católico, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ahí empiezan a aparecer esos cruces que son muy interesantes. Exacto, muy bien, Lucía. Perdón, me llamó la atención cuando termina el 19, que era el del foro, Sí, esta cuestión de conciencia del lector que tiene. todo el tiempo. Todo el tiempo. Después cuando ustedes lean todo el texto completo, creo que no hay momento donde no esté pensando. En un momento dice, por lo general, esto lo voy a dejar porque no vaya a hacer cosas que se me aburra al lector. Entonces, parte de la estrategia incluso de su texto es ir como cruzando, ¿no?, la parte descriptiva con la parte narrativa, porque tiene conciencia de que hay un lector, un tipo de lector, ¿no?, de la época que estaba acostumbrado a este tipo de historias que como la descripción en un momento le iba a aburrir, entonces tenía que poner un poco de acción, se mezclaba con las hazañas de todo lo que es el incanato, ¿no? Todo marcando todos los diferentes reyes, cómo se iban peleando, todas las luchas, ¿no? Entonces todo el tiempo, si ustedes si leen el texto por esa línea, van a encontrar muchas alusiones al lector. Sí, sí, muy bien, Claudia. Darle gusto y contento pone, ¿no? Exacto, porque él tiene una afiliación renacentista, ¿no? Entonces todo eso es parte de los preceptos de la época, ¿no? Que tiene que ver con deleitar y formar las dos cuestiones al mismo nivel. Y por eso también la sencillez en la prosa, la claridad, la sencillez, ¿no? Hay un objetivo claro en función de eso. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Me llamó la atención, aunque en parte era como una duda que me iba y volvía cuando leía el texto en un momento, que era, ¿está hablando realmente del Imperio Incaico, de la zona del Perú, donde tienen, sí, mucha vegetación y todo, o está haciendo un locus amoenus? Es que a veces utilizaba, no sé, creo que me encontré con una o dos plantas que reconocí que no eran del locus amoenus europeo, o sea, los nombres de esas plantas, que sí Muy eran bien, de la de la zona zona. de allá, pero era como, a veces, No le estabas creyendo al Inca. Bueno, sí, pero era por momento, porque sí, uno se pone a ver ahora, no sé, Alan por el mundo, cuando vayan allá, que tiene México, viajó a Perú, viajó a todos lados, y hay zonas en las que él viaja, sí, va a lugares muy naturales a veces, pero había momentos en la descripción
escrita parece como artificiosa. Bueno, muy bien, porque él construye un lugar abundante, un locus amoenos que tiene que ver con el discurso de la abundancia, ¿sí? Y que tiene que ver con exaltar y verbalizar ese espacio. También cuentan, uno no es especialista tampoco, ¿no? Que luego hubo como una serie de, de retractores del Inca que estuvieron como tratando de ver las falsedades, todas las falsedades que había en los comentarios reales, ¿no? Que obviamente, pero porque también no tiene que ver una cuestión de verdad y falsedad, ¿no? Porque tiene que ver con esta construcción de lo que él quiere plantear de esta cultura. Entonces, posiblemente haya cosas que sean erróneas, posiblemente haya cosas que tengan que ver con parte de ensalzar, ¿no? A esta cultura con el espacio, con las estructuras. Entonces, lo interesante es que registres que sí hay una construcción de todo eso, más allá de que sea verdad o no. Hoy en día, nosotros con Internet, uno puede hacer la búsqueda de determinados espacios, que eso también es como un juego para nosotros, ¿no? Porque podemos hacer esos juegos, esas búsquedas, inclusive para generar y para meternos un poco en ese espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando les puse en la segunda clase, que los mandé a visitar algunos espacios del Cusco, porque cuando habla de las construcciones, cuando habla de las piedras, por ejemplo, la piedra cansada, que después aparece en uno de los capítulos, está todavía ahí, y son lugares reconocibles, y el tema de las construcciones, hasta el día de hoy uno puede, si uno viaja ahora virtualmente, ¿no? A Cusco puede observar las dos arquitecturas, la española y la inca, cómo coexisten en un mismo espacio. Y eso Recomiendo Google Earth. sí, es increíble, sí. Google Earth nos sirve hoy en día más que nunca. Caminas por ahí. Sí, y si alguno tuvo la posibilidad de viajar, bueno, creo que a mí me pasó que cuando yo fui a Cusco entendí todo, entendí al Inca como, porque estás en el lugar y realmente muchas cosas de las que él plantea uno las puede vivenciar. Lo loco, yo fui a la casa del Inca y está en un lugar bastante central de Cusco, pero le dedicaron a la casa a él un cuartito solo, horrible, con re pocos datos. Es la casa del Inca, pero está dedicada a otra cosa. Es como un pequeño museo, pero no le dedican. Me dio mucha lástima. Pero bueno, lo interesante es que sí, que obviamente sí, la naturaleza sí tiene que ver con el espacio. También recordemos que él, como comentamos hace un ratito, él escribe también después de muchos años. Entonces hay cosas que lo que sabe también tiene que ver con lo que leyó, con lo que le cuentan, ¿no? Entonces, por más que haya cosas que las pueda tener de primera mano, esas cuestiones tienen que ver también con esa construcción vinculada al pasado, a la memoria, al recuerdo. Entonces Pero trata sí. de armar más un verosímil que una verdad. Exacto, exacto. Bien. Porque el verosímil implica la discursividad, ¿no? Implica que lo hace desde el discurso. Muy bien, María. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que les haya gustado? En esto de lo ficcional, ¿no? Como que Vargas Llosa decía que había muchas descripciones en esa época de los sitios, de los lugares y demás, y por qué perdura lo del Inca, ¿no? Y lo que él destaca es la parte artística de como escritor de él. Eso Exacto. me Sí, llamó sí. la atención, digamos, o sea, como que más allá de que sea verosímil, no verosímil, la parte ficcional tiene una elaboración muy rica en cuanto a que es un texto muy armonioso, muy agradable, muy interesante para leer o como obra, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, porque ustedes han observado que hay muchos capítulos que son pura textualidad de otros textos, ¿no? En un momento parece un collage de citas, ¿no? Mucha intertextualidad. Sin embargo, esos textos, como vos decís, hoy en día, ¿quién se acuerda de, no sé, José Acosta? Uno no los tiene presentes. ¿Por qué? Porque muchos fueron españoles además que escribieron. Este tiene como el valor agregado de que es un mestizo, que escribe sobre su tierra y con este poder de construir determinadas escenas de una manera muy particular. Yo creo que la escena, por ejemplo, del tío contando, construyendo esa escena, ¿no es cierto?, de familiaridad, en que cuentan las leyendas, es un mecanismo ficcional, porque obviamente que él decide contar, él podría, a ver, uno como escritor, tiene varias posibilidades para escribir un texto. Si yo quiero escribir el mito, puedo escribirlo,
directamente en tercera persona, contándolo como si fuese algo informativo. Sin embargo, él decide construir una escena, la escena en la que está el niño escuchando al tío, se construye él como un sujeto de enunciación pequeño, escuchando esa situación, poniendo una línea de diálogo y haciéndole dar voz a ese tío, que es una voz ficcional porque obviamente él no se acuerda, es toda una ficción, es toda una construcción ficcional, y él decide ponerlo de esa manera, recuperar por medio de la textualidad esa oralidad propia del diálogo, ¿no? Incluso decir, bueno, discúlpenme, pero él, en la oralidad ellos repetían esta palabra muchas veces porque era muy importante, o sea, inclusive jugando con eso, ¿bien? Sí. A mí, por ejemplo, esa escena del tío a mí me fascina, me encanta, porque es como una recuperación de un instante significativo, ¿no? Recuperar como ese corte. Sí. Así que a mí sí coincido, que tiene que ver justamente porque se está construyendo un sujeto nuevo de enunciación y por eso también es tan rico y tan interesante también, y por eso perdura nosotros lo trabajamos en esta materia porque es una de las voces fundamentales de cómo se construyó por primera vez esta mirada americana, ¿no? Latinoamericana. Sí. Una consulta, yo tenía planeado analizar las palabras en el sentido de la oralidad, pero más vinculadas con él y cómo él se incorpora dentro de lo que está diciendo. O sea, cómo él cita quizás a otros autores o mismo se incluye dentro del texto, porque más allá de que está describiendo una historia, él mismo también como que se mete en lo que está diciendo. Entonces quería analizar más el tema de la oralidad por ese lado, de decir que nada, que se observa constantemente el punto de vista de él y que es un relato del Inca. Muy bien, quizás va a quedar muy breve. No, la figura del testigo, de él cómo se construye como testigo de lo... Bien, vos por ahí podés manejarlo también por varias cuestiones, por la cuestión de cómo él, desde esa primera persona, él busca también verificar, o sea, es como una especie de el hecho de que todo lo que él va contando tiene que ver con su experiencia personal, porque él lo vio, porque él lo escuchó, es parte de esas estrategias argumentativas, ¿no? De verificación y de legitimar su discurso porque él fue el que estuvo ahí. Y que eso lo diferencia es una de las diferencias con otros textos y con otros escritores. Él tiene un saber que no tiene otro, y que tiene que ver con lo testimonial. Lo que vos dijiste que te vas a centrar solamente en un capítulo, capaz te sirve irte a otro porque hay un fragmentito por ahí. Ojo que cuando ustedes citan otro capítulo, puede ser que citen una frase, una línea, 2 líneas, no es necesario que recuperen todo lo que dice, ¿no? Genial, me quería citar más en los verbos quizás, exacto, o en la terminología que utiliza más específico, no sé si en un tema vinculado con la religión, quizás que es más abarcativo, pero quería tener más en cuenta la sintaxis de las oraciones, los tiempos verbales, quizás, centrarme más en lo específico, pero mi miedo era que quizás iba a quedar muy breve, porque no sé, que siento que no voy a hacer más de 4 páginas o de 3 páginas. Cuando te pongas a escribir vas a ver que te van a salir y te va a llevar. Con que cumplas con las 4 va a estar bien, no te hagas problemas, no es que así que no se hagan problema. Si le dijimos esa página, ese límite es porque está bien, porque a veces es preferible elegir algo micro, algo chiquitito, pero que esté bien desmenuzado, a que algo que sea muy largo y general y que no diga nada. Así que si es bueno y breve, sí, va a estar bien. No te preocupes. También recuerden que a veces es bueno, quizás cuando ustedes introducen un capítulo o un libro, siempre está bueno contextualizar, ¿no? Por ejemplo, el libro 2, ¿no? Darle como un pequeño marco, porque por ejemplo el libro 2, ahora que hablaste de la religión, se centra mucho en ese tema, entonces pueden mínimamente mencionar cuál es el tema principal de ese libro, dónde se inserta ese capítulo, eso les puede servir también a ustedes para darle un marco, ¿no? Y para hacer las conexiones. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar en qué está pensando? Por ahí en eso, ¿qué está pensando? Ni siquiera la protoidea.
Pero vas bien encaminada, María Julia. Gracias, Betsy. Perdón, me silencié y termino hablando sola. Hola. Nadie me escucha y- Nos pasa todo el tiempo. Muy bien. También les cuento para que les comenten, el viernes una de las adscriptas también va a proponer un espacio de consultas por si les surgen alguna otra duda en el camino. Después seguramente espero que terminemos nosotros nuestra videollamada para publicarla, para que no se superpongan las... pero van a tener otro espacio por si tienen alguna otra duda en el camino. La idea es tratar de hacer que estén lo más acompañados posible en este camino tan extraño que estamos. Así que también recuerden que pueden hacer las preguntas por el foro, si también en el camino también tienen, en el medio de la escritura les asalta una duda, pueden ir haciéndola, no hay problema. También tienen, los canales están todos abiertos, ese creo que tengan en cuenta y transmitan a los compañeros que por ahí hoy no vinieron. Les viene bien este horario porque también la idea es que la próxima videollamada de los trabajos prácticos que van a hacer con el trabajo práctico 2, también por ahí asignar siempre una misma hora, un mismo momento como para que ustedes tengan... A la mañana a mí me viene bien, porque Mejor tengo que la mucha tarde. conectividad. Bueno, esos puntos también son A la importantes noche para se tener. me cuelga mucho, o sea, ni imagen ni nada, es como... Ni nada. Mejor escribir. Sí, lo que pasa es que tratamos de mantener más o menos los horarios, Sí. entre comillas, de la materia como para no... Sí. Si ustedes también tienen otras materias y por ahí están también ajustados con esos temas, por eso intentamos que por lo menos Yo estén ya había cerquitas de los planeado horarios. en el horario, allá en la agendita que cuando Allá le todavía dejo. la usaba, que iba a cursar en la mañana. Tal cual, tal cual. Una Quedó... consulta, el tema del parcial quizás se va medio como a sobreponer con este trabajo, o no sé cómo es. Yo para organizarme y Creo que no. Creo que no porque ahora ustedes la semana que viene tienen la entrega y les van a ir comentando, me parece que es la otra, o sea, quedan como una semana después de la otra, o algo así. No tengo ahora el crono, pero no van a tener problema. También les anticipo que el otro jueves, el jueves 1 de octubre, van a tener como una clase de presentación de barroco y ahí seguramente les van a comentar bien los detalles. Así que vamos como intentando que no tengan muchas videollamadas, nada por el estilo, pero también ustedes pueden decidir si asistir o no, además. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, profe, Sí. con respecto al parcial, porque justo se me trabó cuando estabas hablando, No. ¿podrían subir como un listado de las lecturas que te entran sí o sí, como para orientarnos un poco? Sí, seguro es la semana que viene, esta semana o la semana que viene ya va a estar eso colgado, pero más o menos tengan en cuenta que tienen que ver con las primeras lecturas que estamos haciendo ahora en este trayecto, ¿sí? Seguro entra el Inca, entra Colón y seguramente alguito de barroco. Ah, buenísimo, gracias. Mi ansiedad me puede. No te hagas problemas, que están súper entendible. Tranqui, que vamos bien. Gracias. No, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra consultita? ¿Dudas? No los quiero retener mucho más. Sabemos que las horas en exposición en las pantallas. Así que bueno, me alegro que hayan venido, los agradezco mucho y van muy bien aquellos que han preguntado y los que no, espero que les haya ayudado de alguna manera a resolver sus dudas. Cualquier cosa, ya saben por dónde canalizarlo. Antes de cerrar, la fecha de entrega, ¿cuándo sería ese trabajo? Porque Yo voy es a poner, el 29, pero un día... no quise poner una fecha, o sea, que voy a poner fecha, pero voy a habilitar la semana que viene la tarea y les voy a dar, yo voy a cerrarla más o menos el 24, en esa semana, ¿no? Que tengan tiempo hasta el 24 más o menos. La voy a abrir el lunes o martes, y hasta el 24 tengan tiempo para entregarlo. Es esa semana.
¿Sí? ¿Le Profe, parece pero, bien? perdón, pero mañana es 24. Ay, tenés razón. Estoy mirando en cualquier lado. Gracias, Victoria, soy muy atenta. Perdón. Sí, no, cualquier cosa les dije. No me hagan caso. La semana, quise decir la semana del 28. Seguramente la habilite el 28 para el 30, más o menos. El primero. ¿Sí? Ahí está, Una gracias, última Victoria. cosa. El parcial es con este mismo procedimiento como en el trabajo práctico. Consignas, respondemos, enviar. Exacto, creo que sí. Bien. Por ahora sí. No, sí. El primero seguro que sí, el segundo todavía lo estamos viendo. No, porque yo ya vi a mi hermana cuando rinde sus parciales, ya está en economía, tiene que estar la pantalla, hace en el momento, No. todas las videos, o sea, un profesor viendo todas las caras de todos los chicos haciendo. No es hacer cosas que se copien. No, ese es otro tipo de modalidad, no te das problema. No, sí, el primero va a ser de ese modo. Bien, Tranqui. gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bien. Cualquier cosa, entonces, bueno, cerramos acá y cualquier cosa me consultan, no hay problema. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí.